Hola a todos y bienvenidos al canal. Gana un 186% más que el año anterior, tiene una caja gigantesca de más de 113 millones y ha decidido repartir prácticamente todo su beneficio a los accionistas. A simple vista, las cuentas anuales de 2025 de Alantra Partners parecen el sueño de cualquier inversor. Pero, como siempre decimos, las portadas de los informes anuales están diseñadas para enamorar y no para contar toda la verdad. Hoy vamos a tratar de desnudar las cuentas de esta firma financiera. Vamos a ver por qué, a pesar de ingresar un 17% más, sus costes variables se han disparado un 48%. ¿Es este crecimiento realmente sólido o estamos ante un espejismo contable inflado por resultados de otras empresas en las que participan? Quédate porque vamos a diseccionar el EBITDA real, el flujo de caja que de verdad entra en el banco y calcularemos sus múltiplos de valoración para saber si a los precios de hoy esta acción es una oportunidad o una trampa. Comenzamos. Bien. Antes de meternos de lleno en los números, tenemos que entender exactamente a qué se dedica esta compañía, porque si no entendemos el modelo de negocio, los números no nos dirán absolutamente nada. Alantra no es un banco comercial como aquellos donde tú o yo tenemos la hipoteca o nuestra cuenta nómina. Alantra es un banco de inversión y una gestora de activos. Su especialidad es lo que en la jerga financiera se conoce como el mid-market, es decir, el segmento medio del mercado. No asesoran en la fusión de multinacionales gigantescas, sino que su terreno de juego son las empresas medianas, donde ayudan a los dueños a vender sus compañías, a comprar competidores o a buscar financiación ajena. Este modelo de negocio es muy particular y radicalmente distinto al de una empresa industrial o de consumo. Aquí no hay fábricas, no hay inventarios llenos de productos acumulando polvo, ni grandes máquinas pesadas. El principal activo de Alantra se va a casa a dormir todos los días a las 8 de la tarde. Es su capital humano, son sus banqueros, sus analistas y sus socios. Esto significa que es un negocio de capital intelectual, intensivo en personas y no en maquinaria. Además, operan a nivel global. Aunque su sede está en Madrid, tienen presencia en los principales centros financieros mundiales, desde Londres hasta Nueva York, pasando por Frankfurt o París. Venden confianza y asesoramiento experto. Por lo tanto, cuando analicemos sus cuentas, no busquéis el coste de las materias primas. Buscaremos cómo gestionan el talento, cómo estructuran las comisiones que cobran a sus clientes y cómo protegen su caja para sobrevivir cuando el mercado de fusiones y adquisiciones se congele. Entender esta dinámica de capital humano y servicio especializado es el primer paso obligatorio para descifrar si la directiva está haciendo un buen trabajo o simplemente se están dejando llevar por la inercia del mercado. Para entender cómo entra el dinero en la caja de Alantra, tenemos que diseccionar su cuenta de resultados. Básicamente, esta empresa tiene dos grandes motores que tiran del carro y cada uno funciona con un combustible muy diferente. El primer motor, y con diferencia el más grande, es el Investment Banking, o asesoramiento financiero. En 2025, esta rama generó algo más de 167 millones de euros. Aquí es donde los banqueros de Alantra cobran comisiones por asesorar en la venta de empresas, reestructuraciones de deuda o salidas a bolsa. ¿Cuál es el problema de este motor? Bueno, pues que es extremadamente cíclico. Si la economía va bien y hay optimismo, las empresas se compran y se venden y Alantra factura. Si hay crisis, los dueños de las empresas paralizan las operaciones y los ingresos de Alantra caen a plomo. Es un negocio de altos vuelos, pero de escasa visibilidad a largo plazo. Cobras si hay éxito y si no, te vas de vacío. El segundo motor es el Asset Management o gestión de activos, que aportó casi 38 millones. Aquí, Alantra gestiona dinero de grandes inversores en fondos de capital riesgo, deuda privada o transición energética. Este motor es mucho más predecible y aburrido, lo cual en finanzas es algo fantástico. Cobran una comisión de gestión fija anual solamente por tener el dinero guardado y gestionado.
Además, si consiguen rentabilidades espectaculares para sus clientes, se llevan una comisión de éxito. Como inversores o analistas, siempre nos va a gustar que la parte de asset management crezca, porque da estabilidad a la empresa. Actúa como un colchón de seguridad. Si el mercado de compraventa de empresas colapsa, Alantra sigue cobrando sus comisiones de gestión por los fondos que administra. Entender este mix entre ingresos variables y transaccionales por un lado e ingresos fijos y recurrentes por el otro es fundamental. Veremos más adelante cómo este delicado equilibrio ha salvado los muebles de la compañía en un año macroeconómico que, aunque la directiva califica de excelente, ha estado lleno de trampas. Y llegamos a la primera gran cifra, el titular de la facturación. Alantra ha ingresado 211 millones, lo que supone un aumento del 17,5% con respecto al año anterior. A priori, si solo leemos el resumen ejecutivo de la compañía, nos venden que 2025 ha sido el año de la gran recuperación. Y sí, ingresar un 17% más no es ninguna broma, es sin duda un dato robusto. Pero aquí nos gusta rascar la pintura para ver qué hay debajo. Primero, fijémonos en ese incremento, bien impulsado en gran parte por el asesoramiento financiero. Sí, pero ojo a la rama de gestión de activos. Las comisiones de éxito, es decir, esos bonus extraordinarios que cobran por hacerlo excepcionalmente bien en sus fondos, han pasado de apenas 900.000 euros a casi 3,6 millones. Esto es un crecimiento de casi el 300% en esta partida. Es un dinero fantástico, puro beneficio que cae a la caja, pero como analistas tenemos que ser fríos. Es un ingreso no recurrente. No puedes construir tu previsión a largo plazo asumiendo que todos los años vas a multiplicar por 3 tus comisiones de éxito. Segundo, y esto es clave para compensar el tremendo optimismo del informe corporativo. Alantra nos dice que el valor agregado de las operaciones de M&A a nivel mundial subió un 40%. Suena a una gran fiesta, ¿verdad? Pero si leemos la letra pequeña de su propio informe de gestión, nos damos cuenta de que ese aumento fue solo por las megaoperaciones de grandes multinacionales, un terreno donde Alantra no compite. En su verdadero terreno de juego, el mid-market mundial, el número de operaciones realmente cayó un 4%. Es decir, el mercado natural de Alantra se ha encogido en volumen de transacciones, aunque ellos hayan logrado rascar más ingresos. Han hecho sin duda un gran trabajo ganando cuota o cobrando más caro, pero navegando con el viento en contra. Por lo tanto, no nos dejemos deslumbrar por las medias globales. Su mercado principal sigue siendo un terreno duro y competitivo. Bien, si en una empresa de software el coste principal son los servidores y en una aerolínea es el queroseno, en un banco de inversión el coste crítico camina sobre 2 piernas y lleva traje. Hablamos de los gastos de personal. En 2025, Alantra gastó la friolera de casi 151 millones en su plantilla. Si comparas esto con los 211 millones que ingresaron, te darás cuenta de que de cada 100 euros que entran por la puerta, más de 71 se van directamente en pagar sueldos y bonus. Y aquí quiero detenerme a explicar un concepto vital en este tipo de negocios, el modelo Eat What You Kill o cómete lo que cazas. Fijaos en las cifras oficiales. Mientras que los costes fijos de la plantilla bajaron casi un 9%, es decir, la empresa hizo los deberes ajustando su estructura, los costes variables se dispararon un brutal 48%, rozando los 65 millones. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bien, porque en la banca de inversión, cuando un socio cierra una gran operación, se lleva un porcentaje enorme de la comisión en forma de bonus. Esto tiene una doble lectura para nosotros como inversores. La parte buena es que es un mecanismo de defensa increíble. Si viene una crisis y los ingresos caen a la mitad, los bonus caen a cero de forma automática, protegiendo a la empresa de la quiebra. Pero la parte mala, y esto rara vez te lo cuenta la directiva, es que el apalancamiento operativo es muy pobre.
Es decir, cuando la empresa factura muchísimo más en años buenos, el beneficio no se multiplica en la misma proporción, porque los banqueros exigen su trozo del pastel. Además, este año han contabilizado un gasto adicional de 2,3 millones por un nuevo plan de opciones sobre acciones para retener al talento directivo. En resumen, Alantra factura más, sí, pero los dueños del talento se llevan la mayor parte del crecimiento, dejando migajas para el accionista minoritario. Bien, llegamos al corazón de la cuenta de resultados, el resultado de explotación y el EBITDA. Si restamos a los ingresos totales, los gastos de personal y los gastos operativos de los que acabamos de hablar, Alantra generó en 2025 un resultado de explotación positivo de 19 millones. Si además le sumamos de vuelta los casi 7,7 millones de amortizaciones, que es un gasto contable, pero no una salida de dinero real, llegamos a un EBITDA aproximado de 26,6 millones. Este es un giro radical frente al año anterior, cuando el resultado de explotación fue literalmente negativo. Han vuelto a hacer que el motor base de la empresa sea rentable. Sin embargo, me quiero poner el sombrero de consultor crítico por un momento. Si tomamos ese EBITDA de 26,6 millones y lo dividimos entre los 211 millones de ingresos netos, tenemos un margen EBITDA de apenas un 12,6%. ¿Es este un buen margen? Bueno, para una empresa tecnológica o industrial, un 12% sería mediocre. Para una firma de asesoramiento financiero es aceptable, pero desde luego no es para tirar cohetes. Confirma matemáticamente lo que os explicaba en la diapositiva anterior. Es un negocio en el que cuesta muchísimo escalar los márgenes. Los socios y empleados capturan la mayor parte del valor generado, dejando a la estructura corporativa un margen relativamente estrecho. Cuando leáis los informes corporativos de este sector, veréis que la directiva siempre habla de ingresos récord o volúmenes transaccionados. Es puro maquillaje visual. A nosotros, los que miramos los datos con rigor, no nos importa cuánto volumen mueven por el mundo. Nos importa cuántos céntimos de cada euro se quedan atrapados en el margen operativo. Y en este caso, la mejora es innegable frente a 2024, pero seguimos hablando de un modelo de negocio de márgenes muy ajustados. Vale, aquí es donde la mayoría de los inversores amateurs se pierden y donde nosotros vamos a tratar de encontrar oro. Si os fijáis, hemos dicho que el beneficio operativo puro del negocio fue de 19 millones. Pero si miráis la línea del beneficio antes de impuestos, de repente salta a más de 33 millones. ¿De dónde han salido mágicamente estos 14 millones extra? Vale, la respuesta estaría en una línea contable llamada resultados de entidades valoradas por el método de la participación, que aporta más de 12 millones de euros limpios. Vamos a tratar de explicar esto. Alantra no solo es una empresa de servicios. A lo largo de los años ha invertido y comprado participaciones estratégicas en otras empresas menores, del 20%, del 30% o el 40%, etc. Empresas británicas como Singer Capital Markets o fondos como Access Capital Partners, etc. Como Alantra no posee el 100% de estas empresas, la contabilidad internacional, las famosas NIF, no le dejan sumar sus ingresos línea por línea. En su lugar, lo que hacen es coger el beneficio neto que han ganado esas empresas asociadas y apuntarse la parte proporcional que le toca a Alantra directamente en esta línea de la cuenta de resultados. Es decir, una gran parte del éxito financiero de Alantra en 2025 no proviene de sus banqueros, cerrando acuerdos en Madrid o Londres, sino de que las empresas en las que invirtieron hace años han sido muy rentables en este ejercicio. Esto es magnífico, demuestra que tienen buen ojo para invertir, pero cuidado, hay un matiz fundamental. Cuando una empresa asociada gana 1 millón de euros y Alantra se anota 300.000, por ejemplo, en su cuenta de resultados, ese dinero es beneficio de papel. Alantra no recibe ese dinero físico en su banco a menos que esa empresa decida repartir dividendos.
Retened este concepto de beneficio de papel versus dinero en el banco, porque será la clave para entender el flujo de caja que veremos un poco más adelante. Y por fin llegamos a la gran titular, al número que sale en toda la prensa salmón. El beneficio neto atribuido a la matriz ha sido de algo más de 20 millones de euros, lo que significa un brutal crecimiento del 186% en comparación con 2024. Traducido al accionista, esto es un beneficio por acción básico de 53 céntimos de euro. Además, vemos que la empresa ha pagado unos impuestos sobre beneficios razonables de algo más de 5 millones, demostrando que están tributando activamente sobre estos resultados. Cualquier directivo presentaría este crecimiento del 186% como un triunfo histórico indiscutible. Pero nuestro trabajo hoy no es aplaudir informes corporativos, sino que es dotarlos de rigor. Un crecimiento de casi el triple suena espectacular, sí, pero debemos ponerlo en contexto. El salto porcentual es tan gigante porque el ejercicio 2024 fue francamente malo para la industria. Es lo que en estadística y finanzas llamamos efecto base. Si un año ganas muy poco, al año siguiente recuperar niveles normales te otorga un crecimiento porcentual de 3 dígitos. Por lo tanto, el mensaje real, sin sesgos optimistas, no es que Alantra esté en una fase de hipercrecimiento exponencial como una empresa tecnológica. El verdadero mensaje es que Alantra ha conseguido estabilizar el barco. Han normalizado sus operaciones, han absorbido la inflación salarial de sus banqueros y han vuelto a las rentabilidades históricas medias que se esperan de un grupo de su calibre. Ha sido un año de gran recuperación, sin duda, pero cuidado con extrapolar mentalmente crecimientos del 180% hacia el futuro. En este negocio cíclico, estabilizar el beneficio en 20 millones es el verdadero logro, mucho más que el porcentaje de crecimiento con respecto a un año valle. Esta es probablemente mi diapositiva favorita de toda la presentación. Las empresas pueden jugar con la contabilidad, alargar amortizaciones o estimar provisiones, pero el dinero que entra en el banco no miente, y aquí es donde vamos a someter a Alantra a la prueba del algodón. ¿Recordáis que hace 2 diapositivas os hablé de que esos 12 millones de euros de beneficio de empresas asociadas eran beneficios de papel si no se repartían en dividendos? Pues bien, miremos ahora el estado de flujos de efectivo. El informe oficial nos revela que Alantra cobró físicamente en su cuenta bancaria casi 11,7 millones en dividendos de esas participadas. Es decir, el beneficio contable se transformó casi en un 100% en dinero contante y sonante. Esto es una noticia fantástica y demuestra una calidad del beneficio altísima. No están maquillando cuentas con beneficios teóricos que nunca llegan. Pero la cosa mejora. Si miramos el flujo de caja libre de las operaciones, es decir, el dinero neto que generó la máquina de Alantra por su actividad ordinaria, vemos que ingresaron 38,4 millones, es decir, casi el doble que el beneficio neto contable de 20 millones. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque en este tipo de negocios de servicios se pueden producir grandes desajustes temporales, cobran comisiones que tenían pendientes de años anteriores o reciben pagos de clientes justo antes de que acabe el año. Esta cifra es sin duda el sello de calidad definitivo para 2025. Podremos criticar los márgenes ajustados o los altos bonus, pero a la hora de la verdad, Alantra es una auténtica fábrica de imprimir dinero en efectivo. Una conversión de caja superior al 100% de los beneficios es lo que busca cualquier inversor fundamental. Una vez analizada la cuenta de resultados y la caja, vamos a darle un vistazo a la estructura patrimonial de Alantra, su balance. Los activos totales superan los 464 millones. Pero en empresas de servicios intelectuales, el activo siempre tiene trampas, entre comillas, contables que hay que saber leer. La cifra que más nos debe llamar la atención en el lado de las inversiones a largo plazo es el fondo de comercio, que se sitúa en 63,6 millones.
¿Y qué es esto del fondo de comercio o goodwill? Bien, explicado de forma sencilla, cuando Alantra compró otras empresas en el pasado, por ejemplo las filiales en Londres o en Estados Unidos, no solo pagó por los ordenadores y los contratos vigentes de esas firmas, sino que pagó una prima, un sobreprecio por la marca, las relaciones con los clientes y el talento de los banqueros adquiridos. Esa prima, que es intangible y no se puede tocar, se guarda contablemente como fondo de comercio. Y aquí es donde deberíamos encender una pequeña alerta amarilla. A diferencia de una máquina que se amortiza año a año, el fondo de comercio se queda ahí congelado. Pero la directiva y los auditores tienen que hacer un test de deterioro anual para demostrar que esas empresas compradas siguen valiendo lo que se pagó por ellas. Alantra tiene casi 64 millones inmovilizados en este concepto. Si en los próximos años el mercado global de M&A sufriera una recesión severa y estas filiales extranjeras dejaran de ganar dinero, los auditores obligarían a Alantra a borrar del balance parte de ese fondo de comercio. Y aunque no es una salida de caja real, ya que el dinero ya salió hace años, destrozaría el beneficio neto contable de ese ejercicio. Es un riesgo latente que debemos conocer y vigilar, especialmente en un entorno global incierto. Si el activo nos dejaba alguna duda por el peso de los intangibles, el análisis del pasivo nos va a tranquilizar por completo. En el mundo empresarial existen empresas que viven dopadas, hiperendeudadas, pidiendo préstamos al banco constantemente para poder operar y crecer. Alantra es la antítesis de todo esto. Su balance no es que sea sólido, es que es un auténtico búnker financiero. Vayamos a los datos. El saldo de efectivo y líquidos equivalentes a cierre de año alcanza unos abrumadores 113 millones en caja. Si miramos al pasivo, buscaremos la típica deuda con entidades de crédito, los préstamos bancarios, y nos encontramos con que esencialmente no existe deuda bancaria tradicional para financiar su vía a vía. Los pasivos financieros que vemos, casi 33 millones a largo plazo y unos 6,5 a corto, corresponden mayoritariamente a normativas contables sobre arrendamientos de oficinas y a acuerdos de opciones de compra y venta de participaciones, los famosos puts, y no a préstamos que asfixien a la compañía con intereses variables desorbitados. ¿Por qué una firma financiera acumula tanta caja en lugar de reinvertirla toda? Bueno, por pura prudencia y estructura de ciclo. Como hemos visto, su negocio es radicalmente inestable. En un año brillante ganan mucho, pero puede llegar un cisne negro mañana, una pandemia o una crisis financiera severa, y que los ingresos caigan en picado mientras los altos sueldos base de los banqueros sigan ahí. De tal forma, tener 113 millones en el banco asegura que Alantra puede aguantar un invierno financiero de varios años sin tener que despedir a su talento clave ni implorar rescates bancarios. Es sin duda la prueba definitiva de una gestión financiera conservadora y de manual. Bien, antes de hablar de la recompensa para el accionista, quiero hacer un pequeño alto en el camino. Las empresas siempre intentan presentar sus números bajo la luz más favorecedora, así que vamos a tratar de meter el bisturí para rebajar un poco la euforia del informe oficial de Alantra. El informe de gestión de la directiva no para de hablar del fuerte rebote de recuperación y de cómo las operaciones globales de gran volumen de M&A han subido un 40%. Todo esto es cierto a nivel numérico, pero dibuja una realidad asimétrica. Lo cierto, es que la economía global sigue caminando sobre una cuerda muy fina. Hay guerras arancelarias, inflación subyacente y la financiación, aunque se está normalizando, sigue siendo más cara que hace 3 años. Como ya os adelanté, en el mundo real de las medianas empresas, el mid-market de Alantra, el número de operaciones se contrajo. Esto nos dice claramente que no estamos ante un sector en expansión natural. El negocio de banca de inversión es, por definición, un negocio de momentum, puro ciclo. Y el problema de los negocios cíclicos es que cuando están en la cima parecen invencibles, pero cuando el ciclo se da la vuelta, la caída suele ser dramática. Alantra,
ha sorteado magistralmente este año de incertidumbre, gracias en gran parte a sus recortes fijos y a las inversiones históricas bien hechas. Pero si entras como inversor creyendo que este crecimiento del 186% es una nueva norma permanente, te vas a estrellar de frente con la macroeconomía. Alantra baila al ritmo que toca el mercado global, y si la música se detiene, ellos tendrán que dejar de bailar. Entramos ahora en el terreno que le interesa al bolsillo del inversor, el payout. Después de haber pagado las nóminas millonarias de los banqueros y de asegurar la caja, ¿qué queda para el dueño de las acciones? Bien, la directiva ha propuesto abonar un dividendo brutal de 50 céntimos por acción. Hablamos de una salida física de la caja de 19 millones. Si lo comparamos con los 20,2 millones de beneficio neto que ganaron, estamos hablando de un ratio de distribución del 94%. Vamos a reflexionar sobre esto como consultores. Pagar casi el 100% de tus beneficios en dividendo es una demostración de poderío absoluto en tu generación de caja. Como vimos en el flujo de efectivo, se lo pueden permitir de sobra. Sin embargo, en el mundo de las finanzas corporativas, esto también envía un mensaje sutil y es vital que lo entendamos. Cuando una empresa te devuelve casi todo el dinero que gana, te está diciendo implícitamente, estimado inversor, no tengo grandes proyectos internos en los que reinvertir este dinero para multiplicarlo. No preveo adquirir a corto plazo nuevos competidores, ni necesito abrir cientos de oficinas. El negocio no necesita más capital del que ya tiene en caja para funcionar, así que te lo devuelvo. Es el comportamiento típico de una empresa madura, un negocio de flujo de caja libre, una cash cow. Es fabuloso para el accionista que busca rentas periódicas porque cobrará un dividendo jugoso, pero a la vez limita enormemente la capacidad de que la acción multiplique su valor por 2 o por 3 a largo plazo, porque la empresa no está reteniendo el beneficio para crecer mediante interés compuesto interno. Es un dividendo excelente, sí, pero refleja un modelo de nulo requerimiento de capital. Si todo esto que hemos contado es la radiografía interna, ¿cuánto nos pide el mercado para dejarnos entrar en el capital de esta empresa? Bien, tomando el precio de la acción a principios de abril de 2026, situado en 9,22 euros, y multiplicándolo por sus más de 38 millones de acciones en circulación, el mercado valora a Alantra en su conjunto en unos 356 millones de capitalización bursátil. Si cruzamos esta valoración de mercado con los más de 20 millones de beneficio neto que acaban de presentar, obtenemos la métrica más clásica de valoración, el PER. Pues bien, Alantra cotiza a unas 17,6 veces beneficios. Y aquí la pregunta clave, ¿es un PER de 17,6 barato o caro? Bien, os diré que depende del prisma con el que se mire. En el contexto de un mercado bursátil mundial, donde muchas firmas cotizan a más de 20 o 25 veces beneficios, podría parecer razonable. Pero cuidado con la ciclicidad, que venimos repitiendo desde hace varias diapositivas. Comprar empresas cíclicas exige una contraintuición mental severa. Un PER de 17 veces en el pico de un ciclo de recuperación puede ser, en realidad, muy caro si los beneficios de repente se contraen al año siguiente. Históricamente, las firmas de banca de inversión cotizan a múltiplos más bajos, un PER de 10 o 12, precisamente por ese riesgo de que las ganancias desaparezcan si la bolsa cae o el crédito se seca. El mercado actual está pagando un ligero sobreprecio por Alantra, confiando en que esa rama más estable de gestión de activos y la enorme generación de caja amortigüen cualquier golpe. Pagar 17,6 veces exige que la empresa mantenga este nivel de crucero en el futuro. Para los analistas, el PER siempre se queda un poco corto, sobre todo en empresas que tienen montañas de efectivo en su balance, como es el caso de Alantra. Por eso se suele utilizar el Enterprise Value dividido entre el EBITDA. Esta es la métrica reina en el M&A y es la que usarían los propios banqueros de Alantra para valorar una empresa de su sector.
Pues bien, en el caso de Alantra, el Enterprise Value EBITDA nos da una cifra de unas 10,6 veces. Y aquí la historia cambia un poco con respecto al PER. Un múltiplo operativo de 10,6 veces resulta bastante más sensato y aterrizado para un negocio financiero. Nos indica que, depurando todo el efectivo que tiene atrapado en el balance, el mercado no está en fase de burbuja absoluta valorando la operación diaria de Alantra. Está exigiendo unas 10 veces su generación bruta de caja antes de impuestos. Esto es una valoración exigente, pero que entraría dentro del rango de normalidad para firmas europeas boutique con marca consolidada, asumiendo, repito, que el M&A europeo no se estanque en 2026. Llegamos al cierre y me gustaría que os quedaseis con 3 ideas sobre este informe de Alantra. En primer lugar, Alantra ha salvado un año difícil con nota. Han demostrado que su inversión en empresas asociadas da unos frutos espectaculares y reales, con un flujo de caja operativo envidiable. Han generado dinero contante y sonante y lo van a repartir casi todo. En segundo lugar, nunca olvidéis la trampa de los gastos variables en este sector. A medida que crecen los ingresos, los banqueros se llevan una tajada cada vez mayor, haciendo que para el accionista minoritario escalar beneficios sea una tarea lenta y costosa. La eficiencia operativa es el talón de Aquiles estructural de esta industria. Y en tercer lugar, tienen un balance blindado, sin deuda y con más de 100 millones en el banco. Alantra es una fortaleza, pero pagas una valoración exigente de casi 11 veces su EBITDA para entrar a esta fortaleza hoy. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te ha aportado valor este análisis y has aprendido a ver más allá de los titulares optimistas de la directiva, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.